en una jornada, en una nueva jornada por una nueva reforma agraria, que son parte de las jornadas que estamos inaugurando con el Centro de Estudios Territoriales Nahuelbuta, Sentir Nahuelbuta, de las cuales soy parte. Mi nombre es Viviana Mora. Y hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró ayer en distintas partes de Chile y el mundo, hoy comenzamos esta segunda jornada que se llama Mujer, Territorio, Mundo Rural. Esta jornada tiene dos grandes invitadas. Primero, María Juliet Urrutia Leiva, educadora popular, territorial, y parte, es historiadora y además es mujer mapuche integrante del grupo Troquín Peye-Peyen. No sé si está bien o me equivoco. Y por otra parte, también está Mónica Ormazábal, dirigente antigua, dirigente campesina, perteneciente al grupo Anamuri, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, y con estas dos mujeres damos inicio a la segunda jornada por una nueva reforma agraria, Mujer, Territorio y Mundo Rural. Antes que se me olvide, y porque siempre se me olvida, igual que a Sebastián la vez pasada, saludar también a los medios que permiten que hoy día estemos saliendo al aire. Primero, a El Puelche, a Diario Resumen, a Somos Noticias, a Radio Curruf, a la revista Historia en Movimiento y también a la Casa Arauco 189, que si no fuera por ellos tampoco podríamos contar hoy día con con que estuviese Mónica hoy día con nosotros, ya que ellos hicieron ese lindo contacto. Y en el caso de la revista Historia en Movimiento, en el caso de María Juliet. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se escucha? Muy bien. Muy bien también por aquí, compañeras. Súper. Bueno, primero plantearles que esta temática de mujer, territorio y mundo rural no es una temática nueva. Es una temática que se viene discutiendo hace mucho tiempo, es una temática histórica. Dentro de la discusión de la reforma agraria ha sido una de los puntos de quiebre con la visión histórica de la reforma, y que hoy en día cada vez toma más peso, principalmente por el rol que estamos llevando las mujeres en el mundo rural y en el mundo en sí. Para contextualizar, podemos decir que en el mundo hay 1.600 millones de mujeres. De esos 1.600 millones de mujeres campesinas, tan solo el 2% es propietaria de tierra. En el caso de Chile, las mujeres rurales somos cerca de 1.200.000. Sin embargo, solo somos el 7,2% del país y tenemos la negativa cifra de tener el 23% de las mujeres campesinas están en situación de pobreza. En torno a la reforma agraria, cuando esta se gestó, si bien fue un proceso que removió las bases de la propiedad en Chile, la propiedad hacia mujeres fue mínima. La mayor parte de las tierras que se dieron en reforma agraria fueron entregadas a hombres. Y bueno, hoy, en una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a comenzar con una pregunta que está enfocada a estas dos mujeres que nos acompañan y que tiene relación con esto. Mónica, María Juliet, comencemos por Mónica. ¿Qué significó la reforma agraria para el mundo rural y cuál fue el rol de la mujer campesina en ella? Primero que nada, buenas tardes a Viviana, Javier y a la otra compañera del pueblo Nación Mapuche, que es la otra expositora. Es dar las gracias por esta invitación. Soy, como lo dices muy bien en tu presentación que hiciste de mi persona, soy una mujer campesina, una de las tantas mujeres sin tierra, con muy poco espacio de tierra para producir alimento, que es
opción de vida y nuestra forma de vivir. Con respecto a la pregunta, lo que significó la reforma agraria, para nosotras las mujeres, para entender y seguir hacia adelante tenemos que también echar una mirada a la historia que nuestras compañeras formadoras de esta organización, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, nos han dicho. No vamos a decir las más viejas, sino que las mujeres con más sabias dentro de nuestra organización, grandes mujeres que fueron las que formaron esta organización Anamuri, que ya tiene 22 años de existencia, donde ha sido muy importante para promover me tupí. Promueve el desarrollo integral de las mujeres y organizacional. Mujeres donde la componen en su gran diversidad mujeres campesinas, mujeres productoras campesinas, mujeres asalariadas agrícolas, mujeres que son parte de la orilla, pescadoras de orilla de mar y recolectoras, y así muchas mujeres representadas dentro de esta organización. También Anamuri es parte de la Club Vía Campesina, donde es la otra bandera de lucha a nivel latinoamericano y a nivel mundial con la Vía Campesina, de la lucha por la permanencia de la vida en el campo. Lo que significó la reforma agraria para las mujeres en esos años, no podemos dejar de desconocer de que venían la mayoría de las mujeres campesinas, de las familias campesinas, trabajaban en las grandes haciendas. Por lo tanto, no salían, vivían casi en situación de esclavitud para los patrones en el campo. También lo tenían que hacer sus hijos, que tampoco tenían derecho a ir a la escuela, a estudiar. Por lo tanto, las mujeres no tuvieron participación real en lo que fue ese gran sueño que fue la reforma agraria, donde se dignificó al mundo campesino, a los campesinos y campesinas, y donde en conjunto con la ley de sindicalización campesina, se empezaron a formar sindicatos, y ahí recién las mujeres empezaron a salir de estas casas y a participar de las organizaciones, de los sindicatos que en ese tiempo eran mixtos. Entonces las compañeras dicen de que ellas empezaban a participar de estos sindicatos mixtos, pero con muy poca incidencia dentro de estas organizaciones, porque el machismo, el patriarcado, el machismo, también los compañeros lo tienen muy asumido en su ADN. Por lo tanto, decían las compañeras que llegaban a ser la secretaria o llegaban a ser la que hacían la comida, en ese tipo de... siempre estuvieron en la lucha, pero como en la retaguardia, no incidiendo en participación real, como debiera ser, y como la necesitamos para ahora, ¿no? Una nueva reforma agraria. En ese sentido, Mónica, dentro de la misma pregunta y con la experiencia de las mujeres más experimentadas de tu organización, ¿recuerdan algún lugar o un rol específico, además del rol de secretaria que lastimosamente tenían por una cuestión del patriarcado y el machismo tan presente en esos años, algún rol de dirigencia o alguna, en realidad alguna experiencia que haya sido distinta, en donde las mujeres sí destacaron en torno a la reforma agraria, o más bien era este rol solapado atrás que se daba? Era este rol de solapado atrás, y después, bueno, ellas empiezan a ver de que no podían, dentro de estas organizaciones, no podían hablar temas de género, de mujeres, y entonces ellas se empiezan a organizar para
formar esta organización que es la ANAMURI, que hasta el día de hoy está vigente. Eso. Gracias, Mónica. Y en tu caso, María Juliet, bueno, tú eres historiadora, quizás tal como yo, nosotros no vivimos el periodo de reforma agraria, sino más bien desde fuera, desde posterior. Pero, ¿qué significó la reforma agraria, o bajo tu perspectiva, qué significó la reforma agraria para el mundo rural y cuál fue el rol de la mujer campesina en ella? Repitiendo la pregunta. Sí, Mari Pulamien, Mari Compuche, a las ñañas que están conectadas, a las Pulamien que están por ahí y ojalá que estén viendo, amigos y amigas. Bueno, a ver, ¿qué significó la reforma agraria para el mundo rural? Yo ahí tendría dos interpretaciones. Bueno, yo soy nieta también de una mujer campesina proveniente de la Millalí, en la comuna de Freire, una mujer que después fue perseguida por la dictadura militar, hija también de una trabajadora del hogar que tuvo que emigrar del campo a la ciudad también, a la ciudad de Santiago. Entonces, el tema del mundo rural es una cuestión que atraviesa mi vida y mi compromiso presente y futuro, porque atravesó mi existencia desde niña. Y en relación a esta reforma agraria, lo que pasó y esta configuración, uno podría decir de que desde arriba, como pensándolo desde el Estado y desde las instituciones, uno podría decir que la reforma agraria fue un proyecto de justicia social, sobre todo en la profundización de la reforma agraria en el gobierno de Allende, justicia social que tuvo por objetivo la distribución de la tierra mediante la expropiación de tierras que estaban concentradas en pocas manos. O sea, toda tierra mayor a 80 hectáreas de riego básico, que era una de las características, tenían que ser expropiadas, ¿no? Entonces, desde arriba se puede ver como una justicia social de distribución de la tierra. De hecho, Allende planteaba varias veces como la modernización del campo, la necesidad de producir en Chile, ¿no? Y producir alimentos en Chile para Chile, ¿no? Pero desde abajo la cuestión también fue bien distinta, o sea, desde abajo se puede interpretar que la reforma fue una puerta para el desborde. Uno ve y uno escucha a las abuelas y a los abuelos, a las madres que vivieron en aquella época, y uno escucha un desborde. Uno no escucha esto de justicia social ni eso, o sea, uno escucha todo el rato de que hubo un desborde de la reforma, algo más allá de una reforma agraria, ¿no? Y que fue un camino, una puerta para expresar muchas demandas, y que esas demandas, específicamente para el pueblo mapuche, fue la demanda por la recuperación de tierra. Por lo tanto, desde abajo, hoy día podríamos decir de que fue un desborde de los pueblos en Chile, porque fue interpretado de muchas maneras. No hay una sola manera de interpretar la reforma agraria desde las comunidades, desde el sector rural, desde el Valle Central, por ejemplo. No, de ninguna manera, sino que más bien lo pienso como un desborde permanente. De rebelión, de justicia, de querer tierra, ¿no? Porque había, como decía nuestra compañera Mónica, había un sistema muy anclado en la esclavitud, ¿no? Del tema del arriendo de las tierras, de la propiedad de los cuerpos para que trabajen ahí en los fundos. Entonces puedo decir eso, pues, compañera. Y en torno al rol, a mí me cuesta hablar de un rol también específico de las mujeres campesinas, porque la mujer campesina es un atributo que se piensa para la producción. O sea, sí, mujeres que están involucradas en una relación de producción enraizado en el campo. Pero la especificidad mapuche también le suma a eso una especificidad mapuche de carácter reivindicatorio. Y para eso yo pensaría en la participación de mujeres mapuche en una clave diversa, muy heterogénea. Yo no podría establecer una forma de participación de las mujeres mapuche en este contexto, porque en mi caminar también me he encontrado con muchas experiencias. En la memoria de la familia, en la memoria de las amigas, de los amigos de la familia, de las comunidades. Yo me he encontrado con
con experiencia y acá me gustaría nada más que relatar la experiencia, por ejemplo, de 2 mujeres. Ya después entraremos en otro tipo de experiencias, pero quisiera nombrar a estas 2 mujeres, la papay María Curilao de Nehuentúe, de la zona se le llama la zona de Carahue, ¿no? Ella, para la época de la reforma agraria, ella fue una trabajadora del hogar en el fundo que colinda su comunidad. Y uno de sus hermanos, ella me contaba de que uno de sus hermanos participaba en las recuperaciones de tierra para la época. Y ella me contaba, ella me decía, yo tenía miedo de que cuando yo estaba trabajando en el fondo, mi hermano fuera a recuperar la tierra y yo ahí no sabría qué decisión tomar, si proteger al patrón o proteger a mi hermano. Y para mí esa experiencia, ese relato fue clave, fue muy decidor, porque uno ahí podría decir, bueno, ¿cuál es la relación de dependencia que se ha construido con el patrón para la época de la reforma agraria y cuál es la relación hoy día también de dependencia en un sistema neoliberal? Y por otro lado, la Lamien me decía, yo sentía temor también, por ejemplo, en las recuperaciones de tierra, cuando se hacían los trabajos colectivos, y ella me nombraba la experiencia de la minga, y sobre todo la experiencia del alcohol. Y ella me decía, mire, la minga puede tener también varios significados, es colectivo, es un trabajo colectivo, sí, pero también hay que ver cuando los varones toman más de la cuenta. Y ahí obviamente uno podrá interpretar a raíz de la experiencia qué es lo que ha hecho el alcohol también en esos espacios comunitarios, en esos espacios que son colectivos, en donde la violencia hacia las mujeres es muy importante. Yo creo que muchas de nosotras tenemos experiencia en relación a formas comunitarias en donde se presenta el alcohol como un problema. Y por otro lado, hay otra experiencia de una machi, y esto sale en un documental, ahí lo pueden buscar en internet, es un documental de Rosendo Buenhumán, le hacen como una biografía en Lamien, pero él dice cuál fue la mujer o cuál fue uno de los principales apoyos que él tuvo para candidatearse en un puesto político de diputado mapuche. Y él decía, en mi comunidad éramos súper pobres, él dice, súper pobres, no teníamos para comer, pobre. Me dijo, y cuando yo quise presentarme a ser diputado mapuche, hubo una Lamien, que era una machi, y que él estaba diciendo, ¿cómo vamos a juntar plata para poder ir a Santiago y hacer todo el tema de la candidatura mapuche? Y la mujer le dijo algo que a mí también me quedó grabado, que ella le dijo, Nien quiñe sangüe, es decir, yo tengo un chancho. Y el Lamien rememora esa tenencia de chancho y él dijo, ella me ofreció la machi un chancho para la candidatura. Entonces ahí uno podría ver también la participación de mujeres mapuche en estos relatos de los varones, que el Lamien llegó a ser diputado y todo, pero sin ese sangüe, sin ese chancho que la ñaña regaló, ¿no? La ñaña machi regaló para la candidatura y apoyó a este Lamien, tal vez las cosas hubiesen sido distintas. Yo ahí la dejaría y después seguiría comentando más participaciones, porque las Lamien tuvieron mucha participación de todos, en todo sentido, compañera. Claro. Sí, como dice María Juliet, y también como aportando datos a lo mismo, quizás no en el proceso de reforma agraria, pero sí en procesos anteriores, las mujeres campesinas que son variadas, bien lo sabemos porque los territorios definen mucho, más que la mujer campesina en el sur, no es la misma mujer campesina en el norte, no es la mujer campesina en el sur, en cordillera, en mar, en localidades más grandes, pequeñas. En el caso del lugar donde yo vivía, que es la zona de Arauco, se habla y se habló de el lonco Lepicheo que murió hace un par de semanas. Él me relataba que parte del levantamiento mapuche de la zona se iniciaron porque las mujeres decidieron que se iniciaran, porque ellas se aburrieron de tener hambre. Y dijo, bueno, y si las señoras empezaron, nosotros teníamos que apoyarlas, ¿cómo le íbamos a dejar ahí solas? Eso también genera como ese otro sentido, quizás la mujer, como planteaba Mónica, como planteaba María Juliet, no está al frente o no está en los libros de historia. Y ahí es donde vuelvo nuevamente hacia María Juliet y a preguntarle desde tu rol de historiadora,
¿Cuáles han sido estos desafíos de estudiar la historia de la mujer dentro de los procesos históricos de la lucha por la tierra? Sí, compa, yo ahí pediría el apoyo para la presentación de las láminas, porque saben que, bueno, a mí este tema de la lucha por la tierra, como les decía, es una cuestión que me cruza desde la infancia por mi historia familiar, pero creo que, bueno, siguiendo con el tema de la participación de mujeres mapuches en la reforma agraria o en el proceso de desborde, porque esto yo siempre lo he pensado como un desborde. En este desborde que también no podríamos decir que hubo una sola postura del pueblo mapuche en la reforma agraria, sino que existieron muchas formas de luchar y de manifestarse, pero yo, por ejemplo, aquí hay una fotografía de una lamien o de algunas lamien en la ciudad de Temuco, sobre todo este es la Plaza Pinto de Temuco, en marzo del 71, cuando Allende va a dar un discurso a la ciudad de Temuco a comprometerse, él dice, con los descendientes de la raza, haciendo referencia al pueblo mapuche. Y donde va, se arriendan bus y todo para poder llegar allí. Y, por ejemplo, acá hay una fotografía de unas lamien que están en la plaza, y cómo titula el Diario Austral de Temuco esta fotografía, lo titula como invasión de la Plaza Pinto. Y uno podría ver ahí invasión, hay gente sentada, ¿no? Hay gente sentada, claro. Sobre todo uno podría decir, mire, está la lamien con su tuculugún, de hecho ahí sentada de espaldas, ojalá que se pudiera ver. Y bueno, si seguimos avanzando en la otra imagen, uno podría seguir diciendo cuál fue la participación de las mujeres mapuche. También hubo participación en las protestas, hubo participación en las movilizaciones hacia Temuco, hubo participación incluso en las recuperaciones de tierra. Esta es una fotografía que la regala la revista Punto Final en noviembre de 1971, en donde este registro dice en una bajada como el rol de las mujeres mapuche o de las mujeres campesinas mapuche, algo así, en las recuperaciones. Por otro lado está esta otra fotografía que también le regala la revista Punto Final, y a mí me gusta bastante siempre mostrarla porque aparecen 3 mujeres, hay una mujer con su tuculugún y que detrás hay unos carteles que se enmarca dentro de la movilización por el asesinato de Moisés Huentelaf. Moisés Huentelaf es un lamien que muere, que es asesinado en una recuperación de tierra, y esta es una movilización del 1 de noviembre de 1971, en donde para el día de recordar a los muertos, estas mujeres, que además son pertenecientes a un movimiento que hubo, que se llamó Movimiento Campesino Revolucionario, en donde las lamien también se organizan ahí al interior de ese movimiento. Hay hartos testimonios de las lamien, por ejemplo, la lamien Lucy Traipe es una de las lamien que estuvo en este movimiento, y que en esta fotografía uno podría decir, miren, hay participación en las marchas, en las movilizaciones. Pero yo también quisiera rescatar otro relato, que es un relato que lo entrega Julián Bastías, un compañero de lucha, que él hace una autobiografía, y ahí él indica cómo fue una de las primeras recuperaciones de tierras que él participó como estudiante, en donde los mapuches, él decía, los mapuches como que no querían que yo participara porque él se asume también que él no sabía manejar la herramienta, viniendo desde la ciudad, él no sabía manejar las herramientas del campo. Y él decía como, miren, a mí se me congelaban las manos, me estaba cortando con los alambres. Entonces hubo un mapuche que le dijo, huitra, le decía, como párate y ándate, ¿no? O sea, tenme la linterna nomás. Entonces ahí uno pudiera ver en ese relato la participación de este hombre, Julián Bastía, en la recuperación de tierra. Pero la memoria del Julián Bastía también dice, bueno, la cosa es que tuve tanto frío y hambre que me devolví a la ruca, y cuando se devolvió a la ruca había una mujer atizando el fuego, una anciana, en la recuperación de tierra. Entonces yo ahí me pregunto, bueno, la participación de mujeres mapuches también estuvo ahí, en el atizamiento de ese cutral, de ese fuego, en las recuperaciones de tierra tan importante, incluso cuando hay relatos de mujeres llevándole el alimento a las recuperaciones de tierra. Y uno podría decir, imagínense, las recuperaciones de tierra, ese alimento que se consumía en la recuperación de tierra fue sostenido por mujeres mapuche.
Y uno podría decir, ahí tener sus dudas, ¿no? Decir, bueno, entonces el rol de las mujeres es solo cocinar. Yo ahí discrepo, ¿no? Porque uno podría decir cuánta resistencia hay también en la generación de ese alimento. La compañera Mónica es parte de Anamuri. Anamuri tiene una lucha histórica también por la soberanía alimentaria. O sea, ese alimento de rebeldía fue el sostén de las recuperaciones. Y ya para terminar la otra diapositiva, compa, como en el rol de preguntarme, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Uno podría decir, miren, acá también hay un relato de un diario, mujer indígena encabezó toma de otro predio. Y ahí fue la Lamien, Luisa Lefiñanco, la Lamien que en Curarrehue encabezó una disputa por la tierra, por el territorio en recuperación de este mismo. Y ya la siguiente diapositiva a mí me dejó un poquito para pensar en el sentido de que yo ahora en la imagen les estoy presentando un escrito policial. La policía, cuando se enfrentaban en estas recuperaciones de tierra, llegaba la policía, llegaban los patrones y estaban los recuperadores y las recuperadoras de tierra en el interior de las comunidades o de los fundos. Y en esto llegaba la policía y la policía tenía el deber de tomar nota de todo lo que veía. Y una de esas tomadas de nota es el documento que yo les presento ahí, que formó parte de una denuncia, de un requerimiento, en donde aparece que en noviembre, bueno, hubo un enfrentamiento en la comuna de Nueva Imperial, sobre todo de la comunidad El Queipue. Y ahí uno puede ver, bueno, cuáles son los nombres de los lamien que fueron heridos, quiénes participaron, las armas con las que llegaron los patrones a arremeter contra la vida de la gente. Y en ese sentido, a mí me es sorprendente que tiene que ser justamente una escritura que es policial, y hoy día sabemos, muchos de nosotros sabemos qué repercusiones ha tenido la policía, sobre todo en los movimientos sociales contemporáneos. Y ahí, por ejemplo, en ese documento aparece el nombre de Sara Pichilén Cuminao, Berta Pichilén Cuminao, todas las mien que fueron heridas a bala por un patrón, que fue Juan Navarrete Suárez, hoy día un conocido patrón de la zona. Y a mí me es sorprendente que en estos desafíos que tenemos por querer ver la historia, por querer identificar la participación de mujeres mapuches en estos procesos, sea la fuente de la policía quienes nos indiquen a nosotras la participación de las mujeres y no sea un reconocimiento masivo por parte de los movimientos sociales y sobre todo por los pensadores y pensadoras que han visto este tema, que de seguro revisaron las mismas fuentes que yo, porque de seguro yo no soy la única en revisar esto, hay muchos y muchas que lo hicieron también. Y a mí me es sorprendente que sea un documento de la policía quien reconozca la existencia de mujeres mapuche en recuperación de tierra. Entonces yo creo que el desafío para nosotras que nos gusta la historia y que la lucha por la tierra atraviesa nuestras vidas es reconocer a nuestras ancestras, a las mujeres que precisamente lucharon y que nos heredan esta lucha presente y futura. Oh, gracias, María Juliet. Como dice María Juliet, reivindicarme. Viviana. Sí. Bueno, yo con los nervios se me olvidó. Claro que las mujeres campesinas estuvieron presentes en esos espacios de lucha en la calle y todo. Lo que yo quise decir, pero no se entendió, era de que en la recuperación, cuando de la tierra, las mujeres estaban como parte de la familia, no las mujeres específicamente recibiendo parte de esta tierra, ¿no? Pero de que sí, las mujeres levantaron la bandera, la lucha, y en la producción de alimentos, que es lo que hemos hecho históricamente desde que hace 10.000 años atrás las mujeres descubrieron la agricultura y hemos resguardado las semillas en su diversidad de semillas, por lo tanto estuvimos presentes en esta lucha, las mujeres en todo lo que eso requiere, en la recuperación de tierra, en la corrida de cerco y todo, estuvieron presentes las
las compas, las mujeres como tema género. Y después, bueno, vimos cómo la contrarreforma agraria dejó toda esta tierra, toda la forma de producción en manos del capital, y que hasta el día de hoy lo vivimos, y por lo tanto este conversatorio tiene que ir encaminado para allá, porque hace mucho tiempo, años que las organizaciones campesinas venimos luchando por la tierra, por el tema del agua y por las semillas. Tan importante en estos momentos de crisis que estamos viviendo, crisis sanitaria, crisis al sistema, al medio ambiente, y todo esto es producto de esta modelo de producción agroindustrial que la hizo Pinochet y que la dejó ahí a sangre y a fuego, y con la muerte de tanto. Y ahí estuvieron otra vez las mujeres viendo a los presos, a los torturados, a sus hijos, la pérdida de su marido y todo. Entonces las mujeres siempre hemos estado presentes en todas las formas de lucha. Yo creo que hay algo en que coincidimos, yo creo que tú también coincides, Mónica, y que, bueno, sí, yo creo que las tres estábamos un poco nerviosas al inicio de este conversatorio. A veces nos cuesta hablar en público, sobre todo para empezar. Pero sí, yo creo que las mujeres siempre han estado presentes en la historia. El tema es que no aparecen en la historia oficial. Yo creo que por ahí va quizá el tema. Yo como investigadora, también como socióloga, cuando he estudiado el tema de reforma agraria, hay un montón de libros. Y de ese montón de libros, debe haber un par, uno, dos, que hablan específicamente del tema de género, que de hecho es un libro de Heidi Tinsman, que habla específico, que ni siquiera es chilena, y que habla del tema de género en la reforma agraria. Otros relatos que son de mujeres, que son compilados, y no hay más, o sea, no existen como, y para qué hablar de los otros actores sociales, que los niños no aparecen, los adultos mayores tampoco aparecen, y también eso versa de la lógica patriarcal que también tuvieron y tienen los movimientos sociales muchas veces, en donde, claro, son los dirigentes, son ciertas prácticas que están más vinculadas al macho, que se visibilizan en la historia oficial, y estas otras prácticas que son el cocinar, el producir alimentos, el criar, o estas economías del cuidado que le llaman algunos autores, que son preocuparse por el otro, no aparecen. Sin embargo, sin estas prácticas, todo lo demás no tiene un sostén. Y ahí es donde tú, Mónica, y en realidad tú y las organizaciones que están tras tuyo, al lado tuyo, delante tuyo, nos pueden decir, me gustaría que nos contaras cómo es el proceso de Anamuri, cómo se inserta en el campo y cómo va aportando o influenciando a las demás organizaciones que aquí se gestan. ¿Cuál es el rol que tiene Anamuri y las otras organizaciones sociales en el campo chileno? ¿Qué lleva ahí? ¿Qué genera? Bueno, las articulaciones, o sea, la lucha de la Anamuri ha sido siempre por el mantenernos en el campo, la lucha por la tierra, por el agua, por la semilla, por la producción de alimentos, amigables con el medio ambiente, agroecología es nuestra bandera de lucha, por la soberanía alimentaria y para la producción de alimentos limpios, sanos, nutritivos, para todos y todas, para todo el país, a nivel nacional. Una producción sin veneno, sin agrotóxico, por lo tanto las articulaciones son súper importantes en nuestra organización, porque nos unimos con otras organizaciones para seguir en esta lucha que es nuestra forma de vida. ¿Cómo era Mónica Ormazábal antes de ser parte de Anamuri? ¿O cómo eran tus compañeras antes de ser parte de Anamuri? Bueno, cuando empezamos a participar, a salir de la casa, porque prácticamente nuestra vida y la de nuestras compañeras que empezaron a participar de las organizaciones de base, era de
de contarnos, de juntarnos, de conversar nuestras cosas de mujeres, de temas de género, de nuestros sentires, nuestros pesares, nuestro miedo y todo lo que pasaba, porque en esos años, cuando empezamos a organizarnos, no estaba como tan poblado el campo, sino que las casas en los sectores rurales a veces habían kilómetros de distancia, por lo tanto esas mujeres se sentían solas y muchas veces violentadas dentro de su casa, así que la organización fue esta arma de desarrollo, de autoestima, de creernos que somos un ente importante dentro de esta sociedad. Y eso se vive y pasa a través de las organizaciones. Y, sin estar organizada es bien difícil que podamos crecer y lo otro es poder luchar también por lo que nosotros queremos. Por lo tanto, la organización es fundamental dentro de los territorios y a nivel nacional también. ¿Por qué decidieron reunirse? ¿O cómo comenzó esta organización? ¿Cómo se gestó? ¿A ti te invitaron? ¿Tú invitaste? ¿Cómo empezaron? Bueno, se empezó a conversar por acá, por el Carmen, de que había una organización a nivel nacional que era de mujeres y nos invitaron a participar. Nosotros conocimos a las compañeras y nos gustó los temas que se trataban y que eran los mismos temas que nosotros las mujeres en el campo habíamos empezado ya con este bichito a conversarlo y a trabajar, a sociabilizar entre nuestros pares. Entonces, y después a nivel internacional con la Club Vía Campesina y a nivel mundial con la Vía Campesina, de que los problemas a nivel mundial eran de nosotros los campesinos y las campesinas y los pueblos originarios también de lucha y que lo más importante son las articulaciones con las demás organizaciones. ¿Y cómo se lo tomaron los compañeros? Los maridos, los hijos, los jefes con que ustedes estuvieron organizando. Bueno, hay distintas experiencias de compañeras que se sentían, que vivían violencia en su casa, por lo tanto los hombres no les gustaba que participaran porque las prefieren aisladas, que nadie sepa lo que pasa en su casa, por lo tanto hay mucha experiencia de mujeres campesinas que empezaron a través de las organizaciones a conversar lo que realmente pasaba y que eso no era normal, porque lo habían vivido históricamente de sus madres, de sus antepasados, de sus ancestras, ese tipo de violencia, por lo tanto ellas lo veían como algo que debía ser natural, hasta que a través de la organización, de la conversa, del juntarnos, el reírnos, juntarnos, a veces a trabajar juntas, nos abrió otra forma de pensar y de creer de que otra entre mujeres, entre nuestras pares, de nuestro género era posible. Por lo tanto, es súper importante. La única herramienta de lucha es la organización. Si no estamos organizadas, es bien difícil que logremos conseguir lo que necesitamos, lo que queremos, lo que soñamos. Un futuro mejor, lo que fue la reforma agraria. Y ahora, obviamente, tenemos que estar contempladas las mujeres. Hay muchas mujeres que son jefas de hogar y que han criado a sus hijos, pero también necesitan tierra para seguir produciendo alimentos. Y no en forma personal, siempre en lo colectivo, en lo social, en lo colectivo, en lo comunitario. Eso es lo que las mujeres siempre hacemos y es lo que nos mantiene más empoderadas en los territorios, ¿no? Entonces, ¿habría alguna diferencia en las organizaciones de campesinos hombres con las organizaciones de campesinas mujeres, por lo menos en el Carmen, en Chillán o en estos campos? ¿Tú dirías si hay diferencia?
Sí, hay diferencia. Es que a nosotras las mujeres nos mueve el cuidado, el dar vida, por lo tanto estamos tan involucradas con la semilla y todo, entonces nuestras compañeras cuando dicen que se salen de estas organizaciones que eran mixtas para hacer la organización que era Anamuri, igual quedaron como... no, es que están quebrando el movimiento campesino y todo, y ellas dicen que la Anamuri nace en realidad contra un sistema patriarcal, contra un sistema contra el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Por lo tanto, claro, hay mucha experiencia de organizaciones que han tenido problemas con estas organizaciones, pero con las organizaciones mixtas, porque ellos eran los que generalmente tenían la presidencia de estas organizaciones. Y después ahora ya tenemos muchas organizaciones también a nivel nacional que son nuestros aliados y que hay una articulación con 11 organizaciones mixtas también, hombres y mujeres. Por lo tanto, hemos logrado esta articulación para hacer más fuerza para seguir en la lucha. Se han generado cambios, ya no se ven como rivales, sino como compañeros, sí. Quizás. No, sí, lo imagino. Dentro de esto mismo, y es una característica que tú decías, que el recuerdo de la semilla, el dar vida, la relación con la naturaleza, y tiene que ver también con que en la actualidad pasamos de, como se decía en un momento, de la tierra para el que la trabaja, de la tierra para el que la cuida y la trabaja. Que es una nueva consigna y que en realidad viene de la mano de las organizaciones campesinas femeninas en Latinoamérica, y que ha traído consigo muchas repercusiones, entre ellas algunas muy negativas, que están ligadas a los movimientos o colectivos ambientales, en donde lamentamos la muerte de dirigentes, principalmente mujeres, dirigentes medioambientales mujeres en Latinoamérica, en el caso de Chile, Macarena Valdés, el caso icónico de Berta Cáceres. Tú, Mónica, ¿cuál piensas que es la diferencia de las luchas de la tierra de hoy con los procesos históricos, y por qué estas luchas de la tierra hoy, esta relación con la naturaleza, esta reivindicación del guardar semilla, del hacer otro tipo de agricultura, de pensar quizá un poco más ligado a cuidar nuestra naturaleza en vez de solo poseerla, se enmarca en los movimientos de mujeres o se enmarca en las organizaciones de mujeres? ¿Ve alguna relación? Bueno, como mujeres campesinas, nosotros vemos que la tierra hoy día está concentrada en muy pocas manos y sin ningún cuidado, o sea, produciendo monocultivos para la exportación, no para el mercado interno, y no es alimento de primera necesidad, como lo hemos visto en esta crisis que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, crisis alimentaria, produciendo monocultivos, mucha cantidad de tierra forestada con pino y eucalipto. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la propuesta de una nueva reforma agraria donde las mujeres, integral y popular decimos, donde las mujeres y los jóvenes estén contemplados, donde la tierra tiene que volver a cumplir esa labor social que es la de producir alimentos sin veneno, sin agrotóxicos, donde está, como les decía en delantito, una producción agroecológica, con el cuidado del medio ambiente, con el devolverle lo orgánico a la tierra, materia orgánica a la tierra, porque nosotros nosotros estamos de paso en la tierra, y la tierra tiene que, siempre pensando en que tiene que quedar para las futuras generaciones que vienen, y que tiene que cumplir esa labor que es la labor social de producir comida. Entonces, va por ahí nuestro compromiso con la madre tierra, del cuidado del medio ambiente, todo lo contrario de lo que hace este sistema
capitalista de que es su, lo monetario lo que los mueve y no le importa nada, contaminan bosques, ríos, agua y todo con sus químicos y sus venenos, ¿no? No piensan en el ser humano tampoco. Nosotros es todo lo contrario, nosotros creemos que la labor social es para el ser humano primero, la producción de alimentos, el cuidado de la tierra, del medio ambiente, para todos y todas, que es comunitario, es eso. Es para todos. Sí, tierra para Y todos. Que la cuide la trabaja. Para el que la cuide la trabaja. Si esa es la nueva consigna. Dentro de la misma pregunta, igual en este caso para ti, María Juliet, ¿por qué crees tú que estos movimientos hoy en día están siendo encabezados por mujeres? ¿Por qué en Latinoamérica hay tantas dirigentes ambientales? ¿Por qué son las organizaciones ambientales lideradas por mujeres? ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo creo que hay algo que la compañera Mónica, ella mencionó, ella dijo, algo que nos caracteriza a las mujeres es que para nosotras la organización es nuestra arma, es nuestra herramienta, ¿no? La organización. Y eso me gustaría como retomarlo también, en base a esta misma pregunta de por qué las mujeres están encabezando procesos históricos o estos procesos por la lucha por la tierra. Y es quizás porque habitan nosotras las contradicciones más radicales de violencia, más radicales. Habitan en nuestros cuerpos las contradicciones más radicales, ¿no? O sea, cruza por nosotros lo que nuestra compañera Mónica hablaba sobre el neoliberalismo, un sistema depredador, ella lo ha dicho, o sea, el tema de la lucha que está dando Ana Muri por la soberanía alimentaria y por la defensa de la semilla es radicalmente una lucha radical contra el sistema neoliberal que precisamente lo que quiere es depredar los bosques, depredar la semilla, y justamente esa depredación se encarna en nuestros cuerpos. ¿Y cómo se encarna en nuestros cuerpos? Mediante una serie de violencias que atravesamos como mujeres. Y a eso le podemos sumar otro tipo de ser mujer y además ser una mujer empobrecida, ¿no? Porque también el término de mujeres puede abarcar una heterogeneidad de mujeres en donde mujeres neoliberales también pueden caber ahí, ¿no? Entonces, podríamos, como dice nuestra compañera Mónica, mujeres anticapitalistas, antirracistas, ¿no? Porque sí, cruza por nosotras, cruza una contradicción radical de violencia, que es el racismo, es la violencia de la clase, del empobrecimiento de nuestra gente. O sea, me parece importante reivindicar que para los movimientos actuales por la lucha por el territorio, en el mundo rural, como nuestra compañera decía, la lucha por la semilla, la lucha por la tierra, creo fundamental reivindicar la memoria también y de todas las mujeres que habitan en las luchas presentes. O sea, todo lo que se hace incluso hoy como organizaciones de mujeres en un bloque antipatriarcal, anticapitalista y antirracista, podríamos decir de que es un bloque, es un pensamiento que reivindica a las mujeres pasadas, ¿no? Que reivindica su lucha, pero también reivindica la memoria de las mujeres que vienen. Yo creo que lo que hoy se está haciendo lo que hoy están haciendo mujeres en defensa de los territorios es también porque estamos conscientes de que en esta contradicción vital, radicalmente violenta, por la que cruzan nuestro cuerpo y nuestros territorios enraizados en la tierra, es precisamente porque vemos en ese futuro una esperanza
para las generaciones que vienen. O sea, el tema de la semilla que acaba de hablar nuestra compañera Mónica es gravitante para las generaciones que vienen. Hoy día en la crisis sanitaria se vio claramente, ¿no? La necesidad de generar una soberanía alimentaria, la necesidad de generar puentes entre pueblos en solidaridad. Y precisamente ante tu pregunta, compañera, yo creo que por qué se encabezan o hay movimientos encabezados por mujeres es porque precisamente desde esta experiencia de violencias radicales emana desde esta experiencia una fuerza de lucha por el futuro, ¿no? Porque es nuestro presente, sí, pero sobre todo es por el futuro, ¿no? O sea, las organizaciones defensoras del territorio lo que se están preguntando es que en 10 años más no vamos a tener agua, es porque en 15 años más nos va a faltar recursos para vivir. Y en ese sentido, yo concuerdo con nuestra compañera. También creo que hay un contexto político que nos invita a que, como decía de nuevo nuestra compañera Mónica, nunca más sin nosotras. O sea, de verdad que hay un contexto político en donde desde todas las veredas ya nunca más sin nosotras, o sea, ya nunca, porque nunca hemos estado tampoco fuera y por lo tanto hoy día se exige de que en el presente y en el futuro nunca más quedemos afuera. Y eso yo lo indico para el tema político, organizativo, cultural, social, al interior de las rucas, de las casas, de nuestras comunidades. Y por otro lado, compañera, en relación a la tierra para el que la trabaja, yo creo que es muy importante también, como decía nuestra compañera, la tierra para el que la cuida. Yo creo que es un problema gravitante y que es lógico. Yo no podría decir, hoy día es muy fácil decir, la reforma agraria, oye, tuvo todos estos problemas, porque desde hoy día, 50 años después, hay un dicho que ya no me acuerdo, pero hay un dicho que dice, bueno, algo de los generales o todos somos héroes después de la guerra, algo así. Pero uno podría decir, mira, la tierra para el que la trabaja ponía atención en el trabajo, precisamente en la producción. Pero ¿qué hay de aquellos territorios que no son para producir? Y que son territorios que se conservan para nuestra reproducción espiritual, por ejemplo, o para nuestra reproducción cultural, en donde habitamos esos territorios o esa tierra no para producir, ¿no? Sino para reproducirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Eso podría agregar, compañera. Muchas gracias, María Juliet. De hecho, dentro de lo mismo, hablando de esos territorios que no son para producir, que sí, como dice, sí, pues después de la guerra todos somos generales, ese es el dicho. Claro, pues la reforma agraria lo que vino a poner en jaque fue la propiedad de la tierra en Chile en un momento en que la propiedad de la tierra estaba concentrada en pocas manos, tal como sucede en la actualidad. La diferencia radica en que en ese momento se conocían las tierras productivas, muchas tierras quedaron fuera, sobre todo las tierras de montaña, las tierras de duna, aquellas tierras que no eran para el riego ni para una producción agrícola a mayor escala, y que hoy en día, ejemplo, son esas mismas tierras que están en propiedad de las forestales, que están en propiedad de la agroindustria, y que son tierras, algunas que ni siquiera van a ser productivas. O sea, pensando así en una reforma agraria hoy, y que repartiera las tierras que no están repartidas, hay tierras que no van a ser productivas, ya sea porque no van a poder serlo, porque están demasiado alteradas, o también porque no tienen por qué serlo. En el territorio en el que yo habito y en el territorio creo que habita Mónica, y no sé si donde tú vivías, María Juliet, están las mujeres recolectoras. Son aquellas que no utilizan la tierra en sí, no siembran papas, no siembran trigo, recolectan del bosque nativo. Nunca fueron propietarias, probablemente ni siquiera necesitan serlo, porque no es la lógica. Y es también ahí donde hay que quizás repensar esta nueva reforma agraria, pensando no solo en la propiedad, no solo en la producción, no solo en esas lógicas tan materiales de la tierra, sino en unas lógicas que trasciendan, que vayan ligadas al cuidado de la naturaleza, a la reproducción de la semilla, a otra forma de agricultura, a la permanencia de la tierra, hacia un futuro que no le vemos fin,
porque no depende de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de los hijos de nuestros hijos, sino va más allá. Organizadas, que creo que una de las reflexiones que Mónica nos deja ahí muy fuertes, porque solo y sola a ningún lado, no vamos a avanzar mucho. Y para cerrar esta jornada, que nuevamente voy a dar la gracia a los medios de comunicación que nos están transmitiendo, el Puelche, por un lado, Diario Resumen, que es quien saca este evento y también la transmisión online, Somos Noticias, Radio Curruf, la revista Historia en Movimiento, la Casa Arauco 189 y la Asamblea también de Chillán, y todas las otras organizaciones que están pendientes de estas discusiones, que quizás no las están viendo ahora, que quizás las van a ver después, que quizás están discutiendo, como en el caso de algunas organizaciones que no tienen conexión a Internet, porque en el mundo rural no hay conexión a Internet, pero que están teniendo estas discusiones constantemente, es pensar ahora hacia una situación hipotética, que es también lo que nos deja la pregunta y nos dejó el autor del libro que nos llevó a hacer como Sentir Nahuelbuta esta jornada, es en una nueva reforma agraria, y quiero empezar contigo, Mónica, o quizás como quieran hacerlo. En una nueva reforma agraria, ¿qué característica debería tener y qué sello le vendríamos a poner las mujeres o los movimientos feministas o los movimientos, organizaciones de mujeres rurales a una nueva reforma agraria hoy? ¿Cuál sería el sello distintivo? ¿Qué no se tiene que quedar afuera? ¿Qué se nos pasó, pero ahora no se puede volver a pasar? Bueno, como ya lo dije, una reforma agraria integral donde el eje primordial y que tiene que ser por la soberanía alimentaria y con la agroecología. Primero, la redistribución de la tierra, que vuelvan los jóvenes al campo, de mucha gente adulta en los campos que están quedando, entonces tiene que haber una vuelta atrás de los jóvenes a producir alimentos y esta ponerla al servicio, bueno, del resto de la sociedad. Sí, tiene que ser para el mercado interno. No estamos en contra de vender los excedentes hacia afuera, pero primero que hay que priorizar la alimentación limpia, sana, nutritiva, amigable con el medio ambiente, que todo en abundancia para que los niños y todos tengamos una mejor calidad de vida. Super. Y en lo territorial tiene que ser en lo colectivo, la tierra puede ser en lo familiar, en lo colectivo, en trabajarla como se pongan de acuerdo, como la organización así lo medite. Pero lo fundamental es asegurar la alimentación, como lo vemos hoy día. Y también quería decirles yo de que, bueno, el decreto 701, cómo ha usurpado las tierras que eran productoras de alimentos, de trigo, de cereales, de avena, que eran los trigueros de Chile, y ahora lo vemos con pino y eucalipto, donde ha secado las napas subterráneas, el agua cada vez más, como lo decía la compañera, más difícil. Las napas subterráneas se han secado, cada vez más difícil producir, por lo tanto, tiene que estar ligada la tierra con el agua para la producción, es fundamental, si no es posible de que algunos tengan tierra y otros tengan el agua inscrita, y a veces ni siquiera son campesinos que viven a miles de kilómetros y que son dueños del agua. Por lo tanto, el agua tiene que ser nacionalizarla, y la tierra para ponerla al servicio de la humanidad, servicio de la producción de comida. Qué potente. María Juliet. ¿Qué decir ante las palabras de nuestra compañera Mónica? Ella lo decía, una cuestión integral. Y yo como
no sé, también como mujer mapuche, uno cuando revisa la historia, y yo digo, y varios, no solo yo, sino que esto es una discusión política interna también de la importancia de contar con la especificidad como pueblos, ¿no? Y no tan solo como pueblo mapuche, o sea, de los pueblos que habitan Chile y que están circunscritos a esto, o sea, la reforma agraria, la nueva reforma agraria, como no la tuvo en su momento, y que éramos el último apartado del plan de reforma agraria entregado como propuesta en 1970, y que era el último escalón de la reforma agraria, era preocuparse, ¿no?, por el tema de la recuperación de tierra. Yo creo que es necesario identificar en una nueva reforma agraria la especificidad de los pueblos en Chile, y que hay territorios, que hay tierra que se concibe de una manera distinta, y que esa concepción de manera distinta está enraizada en los pueblos que habitan el territorio. Y en base a eso, si pretendemos en una nueva reforma agraria avanzar hacia esta, es necesario que se reconozcan esas especificidades, ¿no? Porque de lo contrario va a pasar lo de 1971, ¿no? Y ya no va a volver a pasar de que vamos a ser todos campesinos, ¿no? Porque hoy día también hay una identificación también como pueblos, y hay muchos que han reconocido pueblos indígenas y también pueblos afrodescendientes que están reclamando tierra y que están disputando una memoria en común de los territorios. Entonces eso también debe estar presente. Por otro lado, es necesario de que en una nueva reforma agraria, y colocando atención en una perspectiva de género como mujeres, ¿no?, que cruza por nuestro cuerpo el territorio, es necesario, yo creo que es una tarea también de los varones. A un nivel cultural, la nueva reforma agraria debe cuestionar. También los varones deben cuestionarse su masculinidad en estos procesos de reforma agraria y de la lucha por el territorio. ¿Y a qué me refiero con un cuestionamiento de sus masculinidades? Es en base a todos los relatos que uno puede escuchar en la historia, ¿no? Y en base a la memoria de las tías, de las abuelas, etcétera, que indican, ¿no?, que indican las violencias en las comunidades, que indican la violencia en el campo, que muchas de las mujeres que emigran del campo a las ciudades para escapar de la violencia, y que esa violencia en manera importante puede ser tensionada, criticada, cuando también los varones se puedan cuestionar su masculinidad, es decir, la construcción que han hecho de sí mismo un sistema neoliberal, patriarcal y colonial. Y en otro lado, compañera, tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Que en un proceso de nueva reforma agraria va a existir una radicalización de la contradicción. O sea, estas contradicciones que cruzan a los pueblos en Chile se van a radicalizar. ¿Y quiénes son los grupos? Son muchos grupos, pero uno podría identificar al empresariado, ¿no? Y uno podría también considerar a los pueblos en Chile. Y estos dos grupos, por supuesto que estas contradicciones se radicalizan de tal manera en un nuevo proceso de reforma agraria, que eso hay que tenerlo consciente, ¿no? De que va a ser una disputa precisamente con el empresariado, con el latifundista, con los patrones, con quienes son dueños de Chile, como decía nuestra compañera, de quienes son dueños de esta tierra en poquitas manos. Y por otro lado, compañera, es completamente necesario identificar que en esta contradicción, o en una nueva reforma agraria, en un nuevo proceso de reforma agraria, una cosa es lo que pase por arriba, ¿no?, lo que pase institucionalmente, pero hay que tener también mucha conciencia de cuáles son las interpretaciones que se hacen desde abajo, y que la nueva reforma agraria posiblemente abrirá un escenario nuevamente de desborde. Y ese desborde yo creo que depende de las organizaciones, depende de nuestras formas de lucha, va a ser interpretado de una manera distinta entre los pueblos que habitan este territorio.
Eso, compañera, por último, yo quería nombrar como acto de memoria, porque creo que en esta conversación, como lo ha dicho nuestra compañera Mónica, es necesario reivindicar a quienes nos precedieron, ¿no? Y una nueva reforma agraria, como mujeres mapuche incluso, no pueden estar fuera de nosotras a quienes lucharon por esa otra reforma agraria en el 70, ¿no? Y yo podría aquí mencionar a la lamien Avelina Poblete Curipán, atropellada por un patrón, ¿no? Eso ha pasado, sigue pasando, y en una nueva reforma agraria puede pasar, porque los patrones tienen poder, ¿no? La disputa por ese poder es una lucha. Ernestina Curipe, Florinda Curipe, Herminda Catripán, Sara Pichilén, Berta Pichilén, Eulalia Cuminao. Todas estas mujeres participaron en recuperaciones de tierra y fueron violentadas por los patrones. Porque no hay que olvidar que en una nueva reforma agraria serán ellos precisamente los que intentarán trancar el paso del desborde de los pueblos en este país. Eso. Muchas gracias. Bueno, como decía nuestra invitada y saludándola a los dos, una nueva reforma agraria con nosotras es una reforma agraria más compleja. Ya no solo es contra el capital, ya no solo es con quienes detentan la propiedad de la tierra, sino también es contra el patriarcado. Estas luchas que están dando organizaciones como Anamuri y como otras organizaciones campesinas de base, como otros colectivos de mujeres, como la huertera en los 80 en Tomé, como las huerteras que fueron erradicadas de los fundos en Curaguilahue, como mi abuela que fue erradicada de la cordillera y terminó haciendo una huerta en el patio de la casa. Todas esas mujeres que se les quitaron su espacio y que han sido acorraladas y quienes han sido las principales víctimas de este nuevo sistema, en donde ya veníamos mal del sistema anterior, pero con este sistema nos quitaron la tierra, nos quitaron la poca tierra que teníamos, nos quitaron nuestras prácticas y no nos incluyeron. Como dice Mónica, el DL 701 lo que hizo fue dinamitar las tierras, dárselas a las forestales, pero luego las forestales contrataron a los hombres. Nosotros quedamos fuera. Cuando viene la agroindustria, también contrata a hombres. Cuando viene la minería, también contrata a hombres. No es que yo quiera ser minera, no es que yo creo que ninguna de las mujeres quieran ser parte de esas lógicas, pero también es para tenerlo en cuenta que este sistema capitalista y neoliberal actual nos deja en peores condiciones que el anterior. Por lo tanto, cuando pensamos una nueva reforma agraria y estamos conmemorando un 8 de marzo, un nuevo 8 de marzo, también tenemos que cuestionarnos estas cosas, que no es solo contra el capital, también es contra el patriarcado. Y no sé si hay preguntas, voy a mirar si hay alguna pregunta. No hay preguntas, así que yo creo que con esto nos despedimos. Les comento que la próxima semana hay una nueva jornada, que es la tercera jornada, que específicamente de los temas que aquí se trataron, que se llama No nos trancarán el paso. Es experiencia de recuperación y lucha por la tierra. Posterior a esa, también tenemos una jornada específica para nueva experiencia de lucha con los jóvenes. Nos estamos cuestionando ya la reforma agraria no solo desde el campesino hombre de campo, sino también desde los distintos actores que llevaron esta lucha y que hoy en día están teniendo distintas perspectivas. Un gusto haber compartido con ustedes, un gusto haber escuchado a Mónica y María Juliet con sus prácticas, con su experiencia. Un saludo a todas las mujeres que están y estamos todavía luchando por una nueva reforma agraria, por una tierra para cuidarla, para trabajarla, para quererla o simplemente para mirarla y que no se siga destruyendo. Y con eso cerramos. Un saludo a Radio Curruf, a Puelche, que siempre se me olvidan, a Resumen, a Somos Noticias, a la revista Historia en Movimiento, a la Casa Orozco 189 y a todos y todas quienes nos vieron hoy en día. Quienes se lo perdieron, véanlo de nuevo, contacten a Mónica, contacten a María Juliet, van a estar encantadas en conversar con cualquiera que quiera saber un poco más del tema. Y nada, que se sigan armando redes. Sí, muchas gracias por la invitación y para terminar con un grito de la Globia Campesina, reforma agraria urgente y necesaria. Reforma agraria urgente y necesaria. Necesaria. Ya.
Adiós.